Dice la Biblia que el pueblo de Israel, usted conoce, ¿no? En el desierto, ellos habían salido de Egipto, habían visto los milagros. El pueblo de Israel había visto el poder de Dios, dice la nube de fuego. La nube dice que les cubría en la noche, la columna de fuego los guiaba en el desierto. Era su Dios. Para estas personas Jehová era su Dios, estaban orgullosos de Dios, ¿verdad? Ese lugar en su corazón lo ocupaba Dios completamente. Pero algo pasó, ¿verdad? Que dice la Biblia que Moisés se ausentó 40 días y 40 noches. Moisés se fue al monte de Sinaí, donde Dios le iba a revelar las tablas. Y entonces, ¿qué pasó en esos 40 días? En esos 40 días dice que el pueblo de Dios comenzó a desanimarse, comenzó a dudar de Dios, comenzó a cuestionar a Dios, ¿verdad? Y ese lugar, ¿no? Porque ahí quiere ir el punto del Señor. Y ese lugar que lo ocupaba Dios, entonces lo comenzó a ocupar unos sentimientos idolátricos. La gente comenzó a decirle a Aarón: mira, no sé qué le ha pasado a Moisés, ¿verdad? Versículo 32 dice que le dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces dice que ese lugar que era ocupado por Dios, dice que lo comenzó a ocupar prácticamente un sentimiento de idolatría. Queremos un Dios, queremos que nos hagas una imagen, queremos adorar a otra cosa, porque ya Dios no lo escuchamos. Hace 40 días que Moisés no regresa, se fue al monte, quién sabe qué le ha pasado. Y el lugar que ocupaba Dios, no esa relación bonita que tenían con Dios, esa relación de milagros, esa relación hermosa que tenían con Dios, de pronto ellos dejaron que ese lugar ya no lo ocupara Dios, sino que lo ocupara un sentimiento de idolatría, un sentimiento, no sé, diferente, ¿verdad? Sacaron a Dios desde el lugar que le correspondía en su corazón, lo sacaron y reemplazaron, hicieron un reemplazo prácticamente, ¿no? Un reemplazo de Jehová Dios, lo reemplazaron por un becerro de oro. Imagínate, dice que todos llegaron donde Aarón. ¿Y quién era Aarón? Aarón era el hermano de Moisés, era el sacerdote encargado, ¿verdad?, de ministrar en el templo de Dios. Entonces dice que él pues lo presionaron tanto, le dijeron: no, Aarón, ya Moisés hace 40 días que no regresa, no sabemos qué le ha pasado, quiero que nos hagas un ídolo, ¿verdad? Y le dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Entonces, el gran problema que aquí se presentó, ¿verdad?, es que ellos reemplazaron el lugar que le correspondía a Dios, lo reemplazaron por otros sentimientos, otras emociones. Bendito el nombre de Jesús. Entonces el Señor quiere hacernos una pregunta en esta mañana, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocupando mi lugar? Dice Dios en esta mañana. ¿Qué es lo que está ocupando mi lugar? El lugar que me corresponde en tu vida, en mi vida, en el lugar que lo corresponde. ¿Qué lo está ocupando? Porque si Dios nos trae este mensaje en esta mañana, es porque Dios conoce que tal vez congregamos, tal vez venimos, pero algo en el corazón, algo está ocupando el lugar que le corresponde a Dios. No sé, puede ser, no sé, el exceso de trabajo, puede ser, no sé, las redes sociales, no sé, podría ser también tu familia, tus hijos. ¿Qué está ocupando el lugar de Dios? Pregúntale a tu hermano, ¿qué está ocupando el lugar de Dios? Llegamos al templo, ¿verdad? Y en vez de adorar a Dios, estamos preocupados, nuestra mente está volando lejos de este lugar, y el lugar que le corresponde a Dios está siendo ocupado tal vez por la preocupación. Aún la preocupación también puede ser un ídolo. Las redes sociales, hermanos, pueden ser un ídolo. El exceso de trabajo también puede ser un ídolo. La falta de consagración, ¿cuántos dicen amén? Puede ser un ídolo. Ya no oramos. Hemos dejado de sacar tiempo para orar y
Tenemos más tiempo en las redes sociales. Pasamos mucho tiempo en las redes sociales y nos hemos olvidado de darle ese primer lugar a Dios. Bendito el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? Que cuando ellos entonces hicieron el reemplazo, reemplazaron a Dios por un ídolo, dice que vino un desenfreno total. Comenzaron a hacer fiestas, se emborracharon, la gente se emborrachó, se desenfrenó. Comenzaron a decir, este es el Dios que nos sacó de Egipto, cuando Dios no era un becerro de oro. Dios era el Dios de los ejércitos. Pero ellos dijeron, no, este es nuestro Dios. Versículo 3, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos. Versículo 4, y él los tomó y los hizo de forma de buril, hizo un becerro de oro, ¿verdad? Y entonces dijeron Israel, versículo 4, ellos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Comenzaron a beber, versículo 6 al final dice, el pueblo comenzó a beber, a comer y se levantó para regocijarse. Entonces quiere decir que sucedió algo, que cuando ellos, ¿verdad? Cuando Dios dejó de ocupar el lugar principal en su corazón y ellos, ¿verdad?, ocuparon ese lugar con un ídolo, entonces vino la tragedia, vino el desenfreno, vino no sé, comenzaron a comer, comenzaron a emborracharse y se apartaron totalmente de Dios. Cuando otra cosa, ¿verdad? Cuando otra cosa ocupa el lugar de Dios, entonces comienzan a manifestarse todos los peores pecados de la carne, amados hermanos. Y ese es el problema, se cortan las bendiciones, se va la alegría, se va la presencia de Dios, se va el gozo del Espíritu, ya no sentimos la presencia de Dios, llegamos a la iglesia y no sentimos nada, ¿verdad? Nos levantamos y no sentimos orar, no sé, estamos en un momento donde antes era nuestro lugar de oración, ya nos hemos olvidado de ese lugar de oración, nos hemos olvidado de hablar con Dios. Bendito el nombre de Jesús. El Señor nos dice en esta mañana, si tú me sacas del lugar especial en tu vida y dejas que otras cosas lo ocupen, se cortan las bendiciones. Y yo no quiero que se corten las bendiciones. ¿Qué bendiciones? Decíamos, el gozo, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, las bendiciones aún laborales. Donde antes nos llamaban para un trabajo, ya no hay esa llamada. Donde antes de repente en la cartera habían 100 soles, ya no hay. ¿Por qué? Porque cuando no está Dios en el lugar correcto en nuestra vida, entonces comienzan a suscitarse las peores y peores decisiones. ¿Por qué? Porque ya no estamos en el Espíritu, ahora ya caminamos en esas malas decisiones. ¿Qué está ocupando? Dice el Señor. ¿Qué está ocupando ese lugar que me corresponde? Y esa respuesta deberíamos darla a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros en esta mañana deberíamos identificar y decir, sí, verdaderamente hay algo que está ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Hay algo, no sé, puede ser, no sé, algo que no te deja dormir, que no corresponde a Dios. Pero en esta mañana el Señor te dice, yo voy a recuperar mi lugar. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Cristo Jesús? Él no está pidiendo permiso. Aquí la frase dice, yo voy a recuperar mi lugar. ¿Y sabe por qué? Porque tú y yo le pertenecemos a Dios. Diga conmigo, yo le pertenezco a Dios. Diga mejor esta frase, yo soy propiedad de Dios. Quiere decir entonces que Dios va a recuperar su lugar, porque es Dios y Él nos ama tanto, escúchelo bien, nos ama tanto que Él en esta hora nos dice, yo voy a recuperar mi lugar que me corresponde en tu vida. Bendito el nombre de Jesús. Pastor, ¿y quién le dijo esto? No soy yo, es el Espíritu Santo que nos está hablando a todos aquí como Iglesia Rey de Reyes. Nos dice, ¿verdad?, que ese lugar le corresponde a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y Dios lo sabe, mire, Dios sabe lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Versículo 7.
Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino del Señor que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Bendito el nombre del Señor. Y dijo el versículo 9: mas Jehová dijo a Moisés: yo he visto este pueblo que es por cierto un pueblo duro de servir. Aquí habla un sentimiento de Dios. El sentimiento de Dios es que Él es un Dios celoso, que Él no nos quiere para nadie más que para Él. Él es celoso, y cuando tú amas a alguien también eres celoso. Muchas hermanas dicen: no, yo no soy celosa. Es porque no ama al esposo. Si lo celas porque lo amas, ¿verdad? A veces muchos dicen: no soy celoso. Bueno, es porque no lo amas pues. Pero Dios que te ama, dice la Biblia: yo soy un Dios celoso. Quiere decir entonces que Dios estaba mirando desde el monte de Sinaí, estaba hablando con Moisés y estaba mirando que el pueblo lo había sacado de su corazón, que el pueblo lo había reemplazado por otras prácticas, por otras cosas. Lo habían sacado a Dios de su vida. Y entonces el Señor le dice: Moisés, anda, ve, porque yo quiero recuperar ese lugar. Porque ese lugar, dice Dios, no lo va a ocupar nadie. ¿Por qué? Porque mi pueblo me pertenece. Démosle un fuerte aplauso a Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Yo voy a recuperar ese lugar, le dijo a Moisés, porque mi pueblo me pertenece. Yo lo amo. Y dijo Dios: yo no voy a permitir, ¿verdad?, que otro Dios ocupe el lugar que a mí me corresponde. Y entonces ya Dios estaba destinado a soltar unas tormentas terribles ahí. Ya Dios estaba destinado a soltar unas pruebas fuertísimas, ¿verdad? Porque cuando Dios quiere recuperar su lugar, nos suelta un montón de situaciones, hermano, que nos hacen temblar muchas veces, espiritualmente hablando. Y ya Dios dice que había destinado unas tormentas para recuperar su lugar. Porque tanto es el poder de Dios, que cuando Dios quiere recuperar su lugar, suelta pruebas, suelta situaciones, y nosotros nuevamente volvemos a los pies del Señor. Pero ahí dice que Moisés se levantó, porque para eso estamos los líderes. Y él hizo algo que nunca se nos debe olvidar hacer a nosotros. Versículo 11. Entonces Moisés oró en la presencia de Jehová Dios y le dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra este pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y gran mano fuerte? ¿Qué hizo Moisés? Moisés hizo lo que tú y yo debemos hacer en esta mañana. Si nosotros sabemos que algo está ocupando el lugar de Dios y que Dios está dispuesto a recuperar ese lugar, pues el Señor te llama en esta mañana a que tú y yo podamos orar. ¿Cuánto decimos amén a eso? ¿Qué quiere Dios que hagamos tú y yo en esta mañana? Orar. ¿Y qué es orar? Ser sincero con Dios. ¿Y qué es orar? Conversar con Dios y decirle: Señor, perdóname. ¿Qué es orar con Dios? Orar en el Espíritu es comunicarte con Dios sinceramente, sin máscaras, ¿verdad? Porque a veces ante Dios nos ponemos máscaras, no sé, máscaras de falsa santidad, máscaras de que somos perfectos, o máscaras, no sé, de autosuficiencia. Pero en esta mañana el Señor nos dice que debemos orar. Debemos pedirle a Dios, ¿verdad?, que Él vuelva a ocupar su lugar en nuestro corazón. Mire lo que estamos diciendo: decirle a Dios que Él vuelva a ocupar ese lugar. Dice que Moisés comenzó a orar por misericordia. Moisés comenzó a orar por el pueblo. Le dijo: Dios mío, perdónanos. Dios mío,
No sueltes esas tormentas. No sueltes las calamidades. Hermanos, es importante en esta hora que nosotros nos levantemos como personas intercesoras por nuestra vida, pero también por la vida de nuestros familiares. Aquellas familias que no congregan, aquellos hermanos, familiares que no están viniendo, levantemos un altar de oración por ellos en esta mañana. Levantemos un altar de oración para que ellos reflexionen y entiendan de que están cortando bendiciones. Si otra cosa ocupa el lugar de Dios, se cortan las bendiciones. Se va la bendición de Dios en sus vidas. Y para eso el Señor nos dice en esta mañana: debes orar porque yo quiero recuperar mi lugar en tu corazón. Bendito el nombre del Señor. Vamos a volver a repetir eso. Debes orar porque yo quiero recuperar ese lugar en tu corazón, ¿verdad? Sentimientos carnales que afloran muchas veces. En esta hora el Señor nos dice que debemos sacarlos, ¿verdad? Esos ídolos, esos becerros de oro, debemos sacarlos de ese lugar que le corresponde a Dios y servirle más y amarlo más al Señor, ¿verdad? Y tener esa relación que teníamos antes con el Señor. Vuelve, Señor. Creo que debería la frase en esta mañana, debería ser nuestra frase: Señor, vuelve a ocupar tu lugar. Amén. Diga conmigo: vuelve a ocupar tu lugar en mi corazón. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús, y el Señor nos ha traído para orar por eso. Si hay algo, ¿verdad? Si hay algo que está ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas en esta mañana, es una mañana especial para decirle al Señor: vuelve a ocupar tu lugar. Pastor, que yo estaba distraído. Aún las distracciones son ídolos. Pastor, ya yo no quería venir a la iglesia. Aún la falta de congregarse es un ídolo que hoy el Señor quiere destruirlo y quiere volver a ocupar ese lugar para que tú vivas en la presencia de Dios. ¿Cuántos queremos vivir en la presencia de Dios todos los días? Démosle un aplauso a Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Dice que Dios discierne las intenciones del corazón. Dios discierne las intenciones del corazón, ¿verdad? Y entonces en esta hermosa mañana el Señor quiere que evaluemos las intenciones de nuestro corazón. Y si hay algo, ¿verdad?, que está levantándose en nuestro corazón, como ese becerro de oro, en esta mañana el Señor nos dice: preséntamelo en oración. Preséntame esa intención que no es correcta en tu corazón. Preséntamela al Señor, que yo la voy a disipar, que yo me la voy a llevar y yo voy a volver a ocupar mi lugar. Y vas a volver a sentir la presencia de Dios como tú la sentías. Vas a volver a vivir ese primer amor con Dios. Ese primer amor, ¿verdad? Que nos anima, ese primer amor que nos complementa. Es esa relación íntima con Dios. De manera que uno camina, hermano, bendecido, se levanta contento, ya no hay depresión, ya no hay preocupación, ya no hay estrés, ¿verdad? Porque el estrés también viene producto de que hemos sacado a Dios de nuestro lugar. Y hoy quiere Dios volver a ocupar este lugar especial en nuestro corazón. ¿Pero por qué, pastor? Porque Dios te ama. ¿Por qué? Porque eres su hijo, porque eres su hija, porque Él ha pagado un precio por tu vida en la cruz del Calvario. Y Él no va a permitir que su herencia bendita, que somos todos nosotros, ¿y cuántos somos herencia de Dios? Él no va a permitir que su herencia amada se pierda. Por amor es que Dios en esta hora nos ha traído un mensaje y nos ha dicho: yo voy a volver a ocupar mi lugar. ¿Y sabe qué?
nos conviene. ¿Y sabe por qué nos conviene? Porque al volver a ocupar ese lugar regresan las bendiciones. Démosle un fuerte aplauso a Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Yo te invito en este momento a ponerte de pie para orar al Señor Jesucristo Todopoderoso. Yo te invito en esta hora a hacer lo que Moisés hizo. Te invito a orar para identificar qué es lo que está ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Y en esta hora decirle: Señor, vuelve a ocupar ese lugar. Señor, vuelve a ocupar ese lugar. Yo quiero volver a esos cánticos nuevos. Yo quiero volver a proclamar tus alabanzas. Yo quiero volver a ese primer amor. Yo quiero volver a disfrutar esos milagros en el desierto. Quiero volver a ver la nube que cubría el sol en el día. Quiero volver a ver la columna de fuego.